Hola, soy el doctor Marcelo Acuña. Con esta clase vamos a iniciar una serie de charlas sobre neuroanatomía. Quiero decirles que la complejidad del tema se basa en que no todas las estructuras se pueden ver. Para eso vamos a utilizar imágenes, dibujos, esquemas, preparados. Y vamos a utilizar conceptos que los van a terminar de integrar al final de este módulo. Es decir, vamos a comenzar con médula, vamos a hablar de vías, vamos a decir que atraviesan tales estructuras y que llegan a tal lado de la corteza cerebral. Pero esos conceptos todavía no se los hemos dado, es decir que el fundamento de esta clase es mostrar toda la neuroanatomía en forma muy sencilla para que luego puedan ir integrando los conocimientos. Intentaré ir de lo más básico a lo más complejo. Ustedes están cursando anatomía y la definimos como el estudio, la clasificación y la descripción de las estructuras de los órganos del cuerpo. Desde el comienzo habrán visto que existe una anatomía macroscópica, es aquella que se ve a simple vista. Una anatomía mesoscópica, esa para mostrarla necesitamos de lupas o lentes de aumento. Una anatomía microscópica, que son todos estos preparados que han visto ustedes en la cursada de histología. También vemos una anatomía que va desarrollándose, que es como el órgano se desarrolla, y es lo que han conocido ustedes como embriología. Y una anatomía comparada, que durante este curso no vamos a ver más allá que algún ejemplo, que es ver la anatomía de un animal y ver cómo es en humano para mostrar diferencias o mostrar cómo se fue adaptando el humano en su evolución. En el estudio de la neuroanatomía, la célula principal es la neurona y hay distintos tipos. Unas se denominan unipolares. Tiene un cuerpo neuronal, el axón y la ramificación de su axón. Otras se denominan bipolares y hay dos variantes o dos formas principales. Una donde está el cuerpo neuronal y parte la dendrita y el axón, y otra donde está el cuerpo neuronal, sale una proyección y desde allí nace la dendrita y el axón. Hay algunos autores que a esta neurona le denominan pseudo unipolar. Y después tenemos la neurona multipolar, donde está el cuerpo neuronal, varias ramificaciones donde parten las dendritas, el axón y su ramificación. En este ejemplo vemos dos tipos de neuronas y vemos tinciones. Las tinciones son importantes porque en neuroanatomía muchas cosas hay que destacarlas de alguna manera. Entonces las tinciones son una de ellas. Acá vemos una neurona piramidal teñida con la técnica del Golgi, el cuerpo y las dendritas saliendo de su cuerpo. En este otro preparado, una neurona unipolar del asta anterior de la rata, teñida con la técnica de nitrato de plata, y ahí estamos viendo el cuerpo, el núcleo y el axón que sale de esa neurona. Continuando con el tema de las tinciones, vemos en este preparado una tinción que se denomina de Mulligan. Se utiliza en preparados de corte grueso de aproximadamente 1 centímetro y lo que hace es, todo donde hay núcleos celulares, por ejemplo la corteza cerebral, toman un color azulado, y lo que es fibras blancas, donde no hay cuerpos neuronales, toma un color blanco celeste pálido. En este corte coronal es un corte teñido con hematoxilina eosina, es una tinción muy común en histología y también marca todo lo que es la corteza donde hay núcleos neuronales en un color violáceo
lo mismo que los núcleos, por ejemplo ahí que es el caudado, en ese mismo color. La sustancia blanca tiene un color violáceo muy pálido. En este último preparado, un preparado de médula teñido con una técnica de plata que se llama de Weigand, tiñe lo que es sustancia blanca. Entonces vemos los cordones posterior, lateral, anterior de la médula, y aquí que son las astas medulares donde están los núcleos de las neuronas, toman un color más pálido, es decir, que toda la sustancia blanca se tiñe de un color negro oscuro y queda pálido donde existen núcleos neuronales. Veamos el concepto de sinapsis neuronal. La sinapsis es el punto de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector, a través del cual son transmitidos los impulsos nerviosos por la acción de un neurotransmisor. Las sinapsis las podemos clasificar de varias maneras. Según el tipo de prolongación, si se contacta un axón con una dendrita, se denominará axodendrítica. Si el axón toma contacto con el cuerpo neuronal, es axosomática. Si es axón con axón, será axoaxónica. También puede ser dendroaxónica, dendrodendrítica, si es entre dendritas, somatodendrítica o somatosomáticas. También las podemos clasificar desde el punto de vista funcional, si es una sinapsis que excita o es una sinapsis que inhibe. Y también de acuerdo al tipo de transmisión, es decir, si utiliza un mediador químico, es una sinapsis química, y si no existe un mediador químico y es por contacto entre las membranas de la neurona y hay una carga eléctrica que pasa de una a otra, será una sinapsis eléctrica. Hacia el final de la ramificación axonal tiene una dilatación donde se encuentra lo que se denomina el botón sináptico, es decir, la terminación del axón y el efector, con un espacio entre la dilatación del botón y el efector, que es el espacio intersináptico. Esto es la neurona, esto puede ser una glándula, puede ser una fibra muscular. A nivel de la dilatación de la neurona, siempre es mucha cantidad de mitocondrias, porque necesitamos mucha energía. Están las vesículas donde se almacena el mediador químico, que ante una descarga eléctrica que viene por el axón y se distribuye aquí, hace que estas vesículas se unan a la membrana y liberen el mediador a través de la liberación de calcio. Liberado el mediador, ejerce su efecto sobre el órgano efector, parte se degrada en el espacio intersináptico, parte sale fuera de ese botón sináptico y es degradado en el espacio extracelular. El tejido nervioso podemos distinguir dos grandes tipos de células: las neuronas, que ya nos hemos referido a ella, y lo que se denomina como neuroglia. La neuroglia se divide en macroglia, que comprende a los astrocitos, los oligodendrocitos, los glioblastos, que son las células menos diferenciadas, los pituicitos, que están en la hipófisis, las células de Müller de la retina, las células de Bergman del cerebelo y las células ependimales. Y la microglia, que son células del sistema hematopoyético que pasan al sistema nervioso. Son los que están actuando
como defensa del tejido nervioso. A modo de ejemplo, les voy a mostrar un corte anatómico y una imagen de resonancia. Y vemos que hay un paralelismo importante entre lo que es la imagen anatómica con la imagen de resonancia. Por ejemplo, vemos corteza cerebral, vemos sustancia blanca, vemos ganglios, vemos el sistema ventricular, el sistema de cavidades del cerebro. Es decir, que durante estas clases las imágenes van a ser un elemento de gran valor para nuestras disertaciones. Recordarán que cuando vieron embriología, el cerebro se formaba a través de 3 vesículas. Una vesícula anterior, que luego en el cerebro en el desarrollo formaba el telencéfalo y el diencéfalo, y ya en el adulto formaba la corteza cerebral, los ganglios basales, el epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo. Un cerebro medio o mesencéfalo, que siempre va a ser mesencéfalo en el cerebro en desarrollo y en el cerebro adulto, y la tercera vesícula o posterior, también llamada rombencéfalo, se dividía en 2 vesículas más, que era el metencéfalo, que formaba la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo, que formaba al bulbo raquídeo. El sistema nervioso lo podemos dividir en 2 grandes partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta del encéfalo, que es el cerebro, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo, que están dentro del cráneo, y la médula espinal, que está dentro del canal espinal. Y al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo se los engloba dentro del término tronco encefálico. El sistema nervioso periférico lo constituyen los nervios craneales, los nervios raquídeos y los nervios del sistema autónomo. A semejanza de las otras áreas de la anatomía, fundamentalmente el cerebro también lo podemos presentar en distintos cortes. Y eso nos va a cambiar la vista de cómo veamos la estructura. Lo podemos ver en un corte coronal, en un corte sagital o en un corte transversal. Entonces, un cerebro, si lo cortamos en una forma sagital y bien por línea media, lo dividimos en 2 hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, y nos muestra este tipo de imagen cuando nos vemos la cara medial. Si lo cortamos en sentido axial, vemos este tipo de imagen donde tenemos lóbulo frontal, lóbulo occipital, cuerpo calloso, núcleos, el sistema ventricular. Pero si lo cortamos en forma coronal, nos muestra este tipo de imagen, donde este es el cuerpo calloso, este es un hemisferio y este es el otro hemisferio. Entonces, una forma de exponer el cerebro es a través de cortes, y los cortes nos muestran distintas estructuras, y esas mismas estructuras se ven de manera diferente en los distintos cortes. Hay muchos términos que son exclusivos de la neuroanatomía. Por ejemplo, comisura se utiliza para denominar fibras nerviosas que pasan de un lado al otro del encéfalo, llevando impulso en ambas direcciones.
por ejemplo, el cuerpo calloso, que lo estamos viendo aquí en esta imagen, o un hemisferio, otro hemisferio y un cuerpo calloso disecado. También son ejemplos de comisura la comisura anterior, la comisura posterior, o comisura blanca anterior y comisura blanca posterior, la comisura del hipocampo, la comisura de la avénula. También durante esta serie de clases vamos a escuchar hablar de fibras de asociación que conectan áreas de un mismo hemisferio. Las fibras de asociación se las divide en fibras de asociación cortas, que son cuando unen circunvoluciones adyacentes, o fibras de asociación largas que conectan lóbulos, por ejemplo, fascículos unciforme, el fascículo longitudinal superior e inferior, el fascículo del cíngulo. En este preparado histológico de hematoxilina y eosina vemos la corteza, y estas son fibras cortas, es decir, están uniendo áreas de un mismo hemisferio. En cambio, estas son fibras largas, son fibras de asociación largas. Acá también tenemos fibras de asociación cortas en un preparado macroscópico. También tenemos fibras de proyección. Estas comunican la médula, el tronco, el diencéfalo y los núcleos de la base con la corteza cerebral. Pueden ser aferentes cuando ingresan hacia la corteza o eferentes cuando desde la corteza van, por ejemplo, hacia la médula. El ejemplo más clásico es mostrar el tálamo con sus fibras de proyección. En general, el tálamo tiene 4 pedúnculos de proyección. Uno anterior, frontal, que va hacia el lóbulo frontal y la circunvolución del cuerpo calloso. Uno superior, que va al área motriz, premotora y la corteza sensitiva somática. Otro posterior o pedúnculo talámico posterior que se dirige hacia la corteza parietal, al parte del lóbulo occipital y del lóbulo temporal, y un pedúnculo inferior que se dirige hacia el lóbulo temporal. El término núcleo hace mención a un grupo de células nerviosas con una función en común. Por ejemplo, acá tenemos el núcleo lenticular, el caudado. En cambio, tracto o haz es un conjunto de fibras nerviosas del sistema nervioso con un origen y destino común. Y vía es una cadena de neuronas que constituye una ruta de transmisión para los impulsos nerviosos, tanto en sentido aferente como eferente. En la práctica, tracto y vía se los usa como sinónimos, pero estrictamente tienen un significado distinto. Y aquí le estoy mostrando, por ejemplo, una vía que va desde el laberinto, entra al tronco, va al cerebelo y vuelve a entrar al tronco. Cordón o funículo es un término que se utiliza nada más que para la médula. Es un acúmulo de sustancia blanca que puede contener varios tractos en su interior. En la imagen esto es anterior, esto es posterior, este entonces es el cordón anterior, este es el cordón posterior y este se denomina cordón lateral. Y acá podemos ver un asta anterior, un asta posterior, y esto que vemos acá, que es un área sin tejido nervioso, que es una cavidad, es la cavidad ependimaria. En algunos momentos utilizaremos el término rama. Esta es una estructura nerviosa pequeña que se prolonga desde una más grande
o se divide en dos partes más pequeñas. También utilizaremos el término raíz. En general estamos haciendo mención a los nervios. Y por ejemplo, en esta imagen de la médula vemos la raíz anterior y la raíz posterior. Y esta raíz posterior, vean que están formadas por pequeños raíces más pequeñas aún. El término fascículo hace mención a un pequeño haz de fibras nerviosas, pero no es exclusivo de la neuroanatomía, porque también se lo utiliza para hablar de los músculos o de los tendones. Veamos algunas partes entonces del sistema nervioso. Columna vertebral, por ejemplo. En la columna vertebral, que la vimos en locomotor, vimos curvaturas que no son anatómicas, que sino son fisiológicas. ¿Por qué? Porque son curvaturas que adquirimos al tomar la posición de pie. En esta imagen es una columna lumbar de un feto que, a diferencia del esquema, no tiene curvatura. Esas curvaturas las adquirimos cuando empezamos a ponernos de pie, porque esto es cervical, dorsal, lumbar. Acá tenemos tórax y abdomen. Entonces todas las vísceras pesan, curvan la columna y hacen dos curvaturas compensatorias. La médula espinal la vamos a estudiar fundamentalmente a través de esquemas o tinciones. La médula en el feto ocupa todo el canal espinal, pero luego este feto continuará su crecimiento, nacerá, será un niño, será un adulto, y no continúa el desarrollo de la médula, sino que la médula termina en la porción alta de la vértebra lumbar 2. Las raíces a nivel cervical salen en forma transversal, luego se van poniendo más oblicua, y a partir de lumbar 1, lumbar 2, descienden para salir por el agujero de conjugación que le correspondía en su estadio fetal. Eso se conoce como cola de caballo. En este esquema vemos una médula con su cordón anterior, el cordón lateral, el cordón posterior, el surco medio anterior, el surco medio posterior, y en este caso se ve el surco colateral o paramediano. Esta es el asta anterior, el asta posterior de la médula y la porción transversal, que da la forma de una H a la sustancia gris medular. A nivel de la médula dorsal se ve un asta intermedio, el asta intermedio lateral de la médula. Visto el esquema, les muestro un preparado de médula. La médula, en su porción más gruesa, mide aproximadamente 12 milímetros. Una imagen muy ampliada. Podemos evidenciar sí el surco medio anterior, la arteria medular anterior, pero no distinguimos las astas anteriores y posteriores, el canal centromedular. Vemos en este preparado bridas aracnoidales, vimos raíces nerviosas. Esto es parte de la arteria vertebral, todo esto es conducto espinal, y este es el borde de la dura madre que rodea la médula. Un preparado histológico con técnica de Weigand, donde esto es anterior, esto es posterior, cordón anterior, surco medio anterior, cordón lateral, surco medio posterior. Ahí está esbozándose bien en un surco colateral. Acá no se ve tanto el asta anterior, el asta posterior, y lo que es una médula dorsal, ahí se esboza el asta intermedio lateral. Un corte de una médula cervical con la misma tinción. Ahí están las arterias medulares, el surco medio
anterior, surco medio posterior, el asta anterior, que tiene su engrosamiento, porque de acá van a estar todas las motoneuronas para el miembro superior, el asta posterior y la forma de H que les decía que se ve, pero que se ve fundamentalmente en preparados histológicos y no en los preparados macroscópicos. Esos cordones van a estar atravesados por tractos nerviosos ascendentes y descendentes. Es decir, en el cordón anterior, uno muy importante es el espinotalámico anterior, que es un tracto ascendente. Y bien descendiendo desde niveles superiores, el anterior, el haz córtico espinal, el vestíbulo espinal, tecto espinal y retículo espinal, estos últimos más que nada relacionados a la postura y el equilibrio. Por el cordón lateral van a ir ascendiendo el espino cerebeloso, que ya en el nombre nos dice que va desde la médula al cerebelo, el espino talámico lateral, que va de la médula al tálamo, el espino tectal, que va al núcleo rojo, y descienden el haz córtico espinal lateral, el rubro espinal, el olivo espinal. Por el cordón posterior ascienden los haces de Gol y de Burdach, que se relacionan fundamentalmente con la posición de los distintos segmentos del cuerpo, y descienden el haz interfascicular y septomarginal. Y mezclado entre todos esos cordones anterior y lateral vienen fibras que son espinoreticulares, que pertenecen al sistema reticular y bajan hasta la médula espinal. En este esquema vemos la disposición de los distintos haces que fue nombrando, que son identificados en forma de tinciones especiales, técnicas especiales de microscopía o estimulación eléctrica. Por ejemplo, tenemos el haz córtico espinal ventral, el haz olivo espino olivar, el espino cerebeloso ventral, tecto espinal. Estos es en base fundamentalmente a estudios animales y con estimulación con microelectrodos. También la sustancia gris medular, esas astas anteriores y posteriores, tienen núcleos que se le ha denominado como laminación de Rexed, donde van llegando o partiendo fibras hacia determinados lugares. La irrigación de la médula está dada en la cara anterior por la arteria medular anterior, que nace de dos ramas desde la vertebral y desciende por la cara anterior de la médula y recibe más o menos entre la torácica 9 a 11 una arteria, que es la arteria magna, que suplementa la irrigación. En la cara posterior en general son dos cordones paramedianos que reciben suplencia a través de las arterias radiculares. Esa arteria medular anterior da ramas pequeñas sobre la superficie, ramas que penetran por el surco medio e ingresan al interior del tejido nervioso. Acá, por ejemplo, una arteria radicular que viene a suplementar, igual que acá, la circulación medular. Y en el preparado anatómico, todavía con la aracnoide expuesta, la arteria medular anterior, las raíces, y en una vista posterior, y acá están todas las raicillas que van a formar la raíz posterior, en vez de tener dos canales paramedianos de arteria, tenemos una sola. Una variación anatómica que hace a lo que es la anatomía. Vemos la médula desde la cara posterior, la raíz anterior, la raíz posterior, que luego se van a unir en una raíz única que va a salir por el foramen de conjugación
que le corresponde el mismo que tenía en el estado fetal, o va a continuar descendiendo hasta buscar el orificio que le correspondía. Acá en la imagen estamos viendo cómo todas esas raíces tienen una representación sobre la piel. La médula cervical, la médula torácica, la médula lumbar y la médula sacra. Y eso es un conocimiento que utilizamos para identificar las lesiones medulares. Es decir, dependiendo de la parte que se presenta la insensibilidad, diagnosticamos el nivel medular lesionado. Unas palabras sobre tronco y cerebelo. Vamos a ver unos esquemas del tronco. Esto es mesencéfalo, vía óptica, cintilla óptica, quiasma. Estos son los nervios ópticos. Esta es la protuberancia, un gran nervio que sale desde la cara lateral, que es el trigémino. Esto es bulbo. Este es el surco bulbo protuberancial, mesencéfalo protuberancial, y vemos la salida de los nervios. Este es el origen aparente de los nervios craneales, porque el núcleo de estos nervios está en la profundidad del tronco. Este es el surco medio anterior y este es el surco paramediano, y esta es la protuberancia olivar. Si vemos la cara posterior, resecando el cerebelo, están los brazos que comunican el tronco al cerebelo, que son los pedúnculos. Hay un pedúnculo cerebroso superior que conecta el mesencéfalo con cerebelo, uno medio que conecta la protuberancia con el cerebelo y uno inferior que conecta el bulbo con el cerebelo. En la línea media vemos un surco, vemos una prominencia y seguimos viendo surcos en la cara posterior. Y hacia acá ya se hace insensiblemente médula, y este cuarto ventrículo se continúa con el conducto ependimario a través de un orificio que se denomina óvex. Ahora estamos viendo una cara lateral. El mesencéfalo, la cintilla óptica, la protuberancia, el trigémino, la salida de pares craneales, la cara lateral del bulbo, y esto ya es médula, insensiblemente se convierte. Y en la cara posterior, acá están dibujados los núcleos de los nervios, o sea, los nervios que estamos viendo salir de la superficie del tronco tiene su origen real dentro del tronco, y el trigémino tiene un núcleo que llega hasta la médula. Entonces tenemos un origen aparente del nervio y un origen real del nervio, que es donde están las neuronas que van a formar los axones que salen por el nervio. Ahora, si vemos el preparado anatómico, no vemos esos detalles que veíamos en el esquema. Esta es la arteria basilar, bulbo, surco bulbo protuberancial, protuberancia, mesencéfalo, surco mesencéfalo protuberancial, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo. Esto se llama placa cuadrigémina. Este es colículo superior, colículo inferior, el cerebelo, las folias cerebelosas, y esta es una vista anterior con el cerebelo incluido. Esto es bulbo, que les decía se continúa insensiblemente haciéndose la médula. La protuberancia, el mesencéfalo, ahí está el quiasma. Y estas imágenes son diferentes de los esquemas, por eso siempre vamos a utilizar preparados, esquemas y tinciones. Si cortamos un cerebelo
en forma transversal y lo mostramos, veríamos más o menos algo como es este dibujo. Dos surcos paramedianos que delimitan un área ligeramente sobresaliente, que es el vermis cerebeloso, y a los lados los hemisferios cerebelosos. Surcos que nos permiten separar el cerebro en distintos lóbulos, pero desde el punto de vista evolutivo hay áreas del cerebelo que son muy viejas evolutivamente, que están en animales inferiores y que se denomina arquicerebelo, como es el flóculo y el nódulo. Áreas más evolucionadas del cerebelo que están en animales más evolucionados, que son por ejemplo lo que es el lóbulo central, el lóbulo cuadrado, el culmen, la pirámide y la úvula. Y áreas muy modernas, muy desarrolladas en el humano, que es el neocerebelo. Y esa es la división evolutiva del cerebelo: arqui, neo y paleocerebelo. Entonces llegamos al cerebro, y en el cerebro podemos hablar de lóbulos, que son las divisiones primarias de los hemisferios cerebrales. Es una proyección plano-convexa de la superficie cerebral que está delimitada por cisuras. Hay 5 lóbulos, se denominan frontal, temporal, parietal, occipital y el lóbulo de la ínsula. Y las circunvoluciones, o giro, o girus, cuando se usa el término en latín, son eminencias más o menos flexuosas que entran en la constitución de los lóbulos. Es decir, es un pliegue abovedado del hemisferio delimitada por surcos. Bien, mencioné la palabra surcos. Hay dos términos, cisuras y surcos, que son hendiduras en la superficie cerebral. Una cisura es una hendidura poco profunda y el surco es menos profunda, es una depresión de la superficie cerebral. En el cerebro vamos a describir 3 caras, 3 bordes y 2 extremidades. La cara superoexterna del cerebro, la cara interna y la cara basal. Y en esta vista la estamos viendo bien desde arriba, y esto es el borde superior de la cara medial. Aquí les muestro la cara medial. Es la más rica en estructuras y en descripciones. Tenemos el cuerpo calloso, el septum, el tercer ventrículo, el quiasma, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, acueducto mesencefálico, cerebelo. Tenemos la arteria cerebral anterior. Es la más rica en cuanto a estructuras anatómicas a describir. Y los lóbulos, que están pintados: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. Y nos queda el lóbulo de la ínsula, que para eso tenemos que abrir la cisura lateral, como se está haciendo en esta imagen, y exponemos la corteza cerebral del lóbulo de la ínsula. Los surcos de la cara superexterna, por ejemplo el surco central, o en la vieja terminología de Rolando, que nos divide el área motora del área sensitiva. El surco frontal superior, que nos van definiendo los giros: el giro superior, giro medio, giro parietal superior. Y esta es la
cisura lateral, otro surco, el temporal superior, el giro temporal superior, el giro temporal medio y el surco temporal medio, y por debajo el giro temporal inferior. En la cara interna estamos viendo los giros que se pueden apreciar, como el frontal superior, el giro del cíngulo, el del lóbulo paracentral, el del precunio, cuneo, el giro del uncus, el parahipocampal. Por eso les decía que la cara interna es la más rica en estructuras anatómicas a describir. Y si vemos la cara basal, ahí tenemos nervios ópticos, quiasma, esto es mesencéfalo, lóbulo temporal, lóbulo frontal, el giro recto, el giro orbitario, el giro temporal inferior que nombré recientemente, el occipito temporal lateral. Son todos aquellos surcos que podemos ver en la cara basal. Y a modo de ejemplo vamos a ver algunos cortes. Un corte coronal donde vemos sustancia gris, sustancia blanca, cuerpo calloso, ventrículo, en este caso el ventrículo lateral. Lateral a este ventrículo un núcleo que es el núcleo caudado, y hacia afuera sustancia blanca, que es la cápsula interna. Nuevamente un núcleo con forma de lente, que es el núcleo lenticular, y estructuras grises. Esto es el antemuro. Entonces esto es cápsula interna, externa y extrema. Esta es la cisura lateral, ramas de la arteria cerebral anterior, ramas de la arteria cerebral media, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Con mayor aumento y resolución podemos ver el área lateral. Esto es caudado, tálamo, ventrículo lateral, tercer ventrículo, y este es el núcleo lenticular, que se divide en dos: putamen y globus pálido, que globus pálido a su vez es globus pálido externo y globus pálido interno. Y les decía que esta era la cápsula interna. Entonces por fuera está la cápsula externa, hay nuevamente sustancia gris, que es el antemuro, y nuevamente sustancia blanca, que es la cápsula extrema, que está entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Estas son ramas de la arteria cerebral media. Esto es ventrículo lateral y esto es parte de la amígdala y el uncus. Y ya para terminar, mostré cavidades, que son los ventrículos cerebrales, que son el ventrículo lateral, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que podemos definirlo como unas cavidades tapizadas con una membrana ependimaria que tiene en su interior el plexo coroideo y líquido cefalorraquídeo.